Bien, una vez que ya hemos visto una pequeña introducción sobre las principales características y periodos de las civilizaciones, diferentes civilizaciones que se dieron en Mesopotamia, vamos a empezar analizando rasgos comunes que tuvieron todos esos imperios. En primer lugar, vamos a empezar por la actividad económica. La actividad económica se caracterizó por el dominio de la agricultura. Recordad que estos imperios, estas ciudades-estados, se crean gracias a la riqueza que se consigue gracias a la agricultura. La agricultura se va a establecer como actividad principal. Para ello, además de aprovechar directamente el agua de los ríos, lo que hacen para poder cultivar mayor cantidad de tierra es construir canales similares a las acequias que tenemos aquí alrededor del pueblo. La mayor parte de la tierra era propiedad del rey, el cual las cedía a sus sacerdotes o los nobles. Recordad que el rey tenía funciones tanto políticas como religiosas en una teocracia. Entonces él era el que cedía al resto de sus personas más cercanas, como a los sacerdotes y los nobles, las tierras. A su vez, estos, tanto rey como sacerdote y noble, se la alquilaban a cambio de un pago a los campesinos más humildes. Es decir, los que trabajaban la tierra no eran los privilegiados, ni el rey, ni los sacerdotes, ni los nobles. Los que trabajaban la tierra eran los campesinos más humildes que tenían que pagar a la nobleza por utilizar estas tierras. En segundo lugar, teníamos la ganadería, pero en estos casos, aunque la ganadería es importante, para ellos era una actividad complementaria. Del mismo modo tenemos la artesanía, sobre todo el trabajo de la lana, la alfarería y el metal, y el comercio, el cual empezó a crecer de una manera muy importante, ya que cada vez había un mayor número de excedentes. Recordad lo que era excedente, mirad las clases anteriores. Entonces, al haber cada vez mayor cantidad de excedentes, había más comercio. Ese comercio inicialmente se hizo mediante el trueque. Recordad, el trueque es el intercambio, pero después empezaron a utilizar distintas la moneda para agilizar dicho comercio. Vamos a ver a continuación, como podemos ver aquí, el papel que tenía el rey. El papel del rey, como podemos observar aquí, era principal. Fijaros en esta tablilla de Ur, donde observamos reproducidos en un relieve, en un bajo relieve, a distintos sacerdotes, y siempre se observa que el tamaño más importante la tiene ¿quién? El rey. En estos casos se llamaba patesi. El patesi, como podemos observar, es de mayor tamaño que el resto de las figuras, para que de esta manera se reafirmaba que era el personaje más importante. Podemos observar el patesi, que solía estar vestido siempre por un faldellín de piel de cordero, símbolo de su poder. Podemos observar también otra forma de representar al patesi. Este es el famoso patesi Gudea, en el cual, hecho en piedra, esto es una escultura exenta, no es un relieve, aparece con un vaso manante de agua en sus manos, símbolo de que él es la fertilidad, él representa la fertilidad y la riqueza de la región. Aquí podemos ver otra reproducción del patesi, y aquí observamos también una reproducción del patesi con su faldellín de Vamos, una de las representaciones más conocidas de los patesi es el patesi Gudea. El patesi Gudea de la ciudad de Lagash, el príncipe Gudea en la ciudad de Lagash. Una vez que hemos visto la economía y la importancia que tenía la figura del rey, ¿cómo era la organización social? La organización social estaba dividida en varios grupos que normalmente se suelen representar mediante la forma geométrica de una pirámide. ¿Por qué de una pirámide? Muy sencillo, porque los grupos superiores, los que están en la cúspide, eran muy minoritarios, y los grupos inferiores, los que menos poder tenían, era casi toda la sociedad. Por eso se suele representar con la forma de la pirámide, como podemos observar aquí. En la cúspide estaba el rey, el patesi, y luego los grupos dirigentes, como son los sacerdotes, los propietarios, los comerciantes, las personas libres, y por último, los más numerosos, evidentemente, son los esclavos, es decir, los que menos poder tenían. Los esclavos en esta sociedad eran puros objetos, no tenían ninguna posibilidad de tener poder, eran como una mesa para ellos, un objeto que si querían podían utilizar o podían tirar. Pues ¿cómo funcionaba esta organización? Pues en esos grupos superiores estaba el rey, los sacerdotes, los nobles y los altos funcionarios. Claro, el rey necesitaba
como el imperio cada vez era más grande, gente que lo representase. Eso, como dijimos en la clase anterior, era el funcionario, el representante del rey era el funcionario. Luego, en un lugar intermedio, estaban algunos funcionarios medios, y algunos sacerdotes de poca importancia. Y por último, los grupos inferiores eran los campesinos, y aunque aquí lo mete dentro, por debajo de todos ellos estaban los esclavos, que no tenían ningún tipo de valor. Vamos a verlo aquí representado. Fijaros cómo en la capa superior estaba la nobleza, posteriormente la nobleza, el rey y los nobles eran su familia, por supuesto. Posteriormente estaban los sacerdotes, en un nivel inferior los funcionarios, el pueblo y como último los esclavos, que no tenían ningún tipo de derecho. Muy bien. Por último, vamos a hacer, os dejo aquí señalado, unas referencias a la Mesopotamia actual y los problemas que ha tenido debido a los conflictos bélicos para guardar todas las riquezas que había ahí. Leedlo, que haremos una actividad en clase. Un saludo, hasta luego.